creemos en ese sentido que la academia es este lugar privilegiado, seguro y a la vez exigente y demandante para tener conversaciones. Y entonces les propusimos a estudiantes de este semestre, que son estudiantes de segundo semestre de economía, la mayor parte de ellos, si les parecía que hiciéramos una clase abierta, y reunimos preguntas de estos estudiantes para ver qué les interesaría discutir y sobre qué podríamos hablar desde la historia del pensamiento económico. Reuniendo esas preguntas, entonces logramos construir como un hilo conductor y así llegamos al título de la clase de cómo podemos pensar el conflicto desde la historia del pensamiento económico. Y eso es la propuesta que tenemos, básicamente, como hablemos de eso, estamos claramente en una situación muy difícil, muy conflictiva, muy confusa, donde, no sé, donde como la efervescencia, la violencia, la agresividad está haciendo que haya tanto ruido que nos está a veces impidiendo pensar. Y siempre la urgencia y sobre todo urgencias de este estilo pueden arrasar con las cosas que son importantes y para nosotros, creo yo, lo más importante es poder continuar y conservar la conversación, porque así es como pensamos la historia del pensamiento económico, como una conversación en tiempo presente entre quienes han contribuido y quienes están formando y a quienes les interesa la manera en la cual la economía ha pensado, se ha construido, y pues ha desarrollado teorías, preguntas y respuestas. Y aquí tengo que empezar por aclarar, ya acabo con mi última aclaración. Hoy antes estaba hablando de la economía y eso todos sabemos que es bastante inexacto. Hay muchas economías, en el sentido en que hay muchas formas de pensar o de aproximarse a la economía, pero sin embargo sí creemos que hay algo que puede ser muy criticable sin duda, pero es una característica de quienes hacen economía y de a quienes les interesa la economía, que es como una forma de pensar. Pero hoy, más que hablar sobre esa forma de pensar, quisiéramos proponerles esta hipótesis que es algo que nos permite hablar de la economía, son los principios fundadores de la economía. Y esos principios fundadores de la economía son los que nosotros creemos que caracteriza a la economía, y sigo hablando de la economía, pero obviamente sabiendo que hay muchas cosas ahí adentro. La economía como la heredera, la hija predilecta, si quieren, de la filosofía política liberal. Y déjenme, me tomo 2 segundos porque ahora los términos son muy importantes. Entonces, al decir filosofía política liberal, puede que estemos pensando como los liberales, y liberal es liberalismo, y liberales progresistas, o liberal es una cantidad de connotaciones también que pueden ser complicadas. Y en realidad lo único que estamos diciendo es la filosofía política liberal es aquella que piensa los proyectos políticos, los proyectos sociales, a partir de una prioridad. Y eso es lo que estamos llamando los principios fundacionales de la economía. Y esa prioridad es la prioridad de la libertad. Y otra vez metí aquí una palabra súper cargada y súper complicada, porque como todos sabemos hay muchísimas definiciones de libertad, y lo que también nos parece interesante es que en esta narrativa, en esta historia que hemos construido para hoy, podemos ver también las diferentes declinaciones, las diferentes formas en que se ha entendido eso de la libertad
a través de los últimos 2, 3 siglos de pensamiento económico. Pero básicamente ese es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es la economía tiene unos principios fundacionales y por eso hablamos de la economía. Esos principios fundamentales compartidos por la economía que vienen de la filosofía política liberal son básicamente unos principios sobre, los voy a llamar rápidamente, sobre lo que constituye la dignidad humana. Y lo que constituye la dignidad humana son, según ese núcleo fundacional, la libertad y la igualdad. Y sí supone la libertad y la igualdad de los seres humanos. Y de ahí, creemos nosotros, sale como toda esta matriz de la economía que nos lleva a la economía, pues todos ustedes saben que lo tengo que nombrar, desde Adam Smith hasta pasando pues por los marginalistas, por Menger, Jevons, Walras, por Ricardo, por Marx, por los socialistas utópicos, por los austriacos, Chicago. Estoy metiendo a todo el mundo ahí porque precisamente lo que estoy intentando decir es en toda esa diversidad, aquello que nos permite caracterizar economía es ese principio fundacional que es la dignidad humana entendida en esas dos dimensiones de libertad y de igualdad. Y lo que quisiéramos contarles hoy un poco es que precisamente esos que son principios en el recorrido que Andrés Felipe nos va a guiar en él como guía turístico más o menos, en ese recorrido lo que vamos a hacer un poco es ver precisamente cómo esos principios fundacionales de libertad y de igualdad se van volviendo los puntos de llegada de un proyecto político y social. Entonces, si quieren, sí, es una cosa que como un círculo. Aquello de lo que salimos es lo que quisiéramos entonces construir. Y ahí vienen todas las declinaciones. Entonces es igualdad material o es igualdad ante la ley o es igualdad de qué tipo. Y nos queda entonces esa pregunta siempre por hacer. Es libertad formal, es libertad civil, es libertad real, es la libertad de la condición humana. Toda otra vez, ¿cuál es la libertad que necesitamos definir? Y la conclusión se las adelanto de una vez, que es un poco difícil, creemos nosotros, es que la economía no tiene la respuesta. Eso es. La respuesta sobre qué es libertad, qué es igualdad y cuál es el proyecto social y político que deberíamos construir con base en esas definiciones que demos, es una respuesta política, es una respuesta de la ciudadanía. Y los economistas y las economistas y les economistas solo estamos aquí para poder entender y traducir. Pero la decisión no es económica, es una decisión política. Y lo que vamos a ver en este recorrido que nos va a contar Andrés Felipe, y en el que por favor participen y pregunten, acuérdense que esto es guía turística, entonces uno siempre levanta la mano y le pregunta al guía, oiga, no estoy entendiendo, me perdí, ¿qué fue lo que vimos? Entonces esa es la idea, o a mí no me parece que lo que usted está viendo ahí sea lo mismo que yo estoy viendo. Entonces la idea es que hagamos ese ejercicio entre todos, porque finalmente ese es el mensaje, creo que más poderoso que les quisiéramos dar, el de no es la economía la llamada a dar las respuestas, no, en ese sentido, no es el conocimiento experto, no es la técnica, no es la teoría económica la llamada a dar las respuestas, somos cada uno de nosotros en tanto ciudadanos.
Y entonces ahora, hace 2 segundos, estábamos teniendo esta conversación en el equipo pedagógico de Historia del Pensamiento Económico sobre cómo nosotros delegamos la responsabilidad siempre, somos muy hábiles haciendo eso. Y un poco lo que quisiéramos hacer en el día de hoy es lo mismo, decirles, miren, hay la economía se ha movido pensando en esta matriz de conflicto social, la libertad y la igualdad, pero no es a la economía a quien le corresponde dar las respuestas. Es a cada uno de nosotros como ciudadanos y en el reto de la construcción de un proyecto social y político, de una comunidad, de una sociedad política, económica, cultural, social. Eso es en 5 minutos, me gasté mucho más que eso. Lo que quisiéramos hacer hoy, y de nuevo, pues los invitamos a que por favor participen, ahí está el chat, levanten la mano, hagan caras, lo que quieran. La idea es que precisamente tengamos una horita de seguir charlando para que ya esto, nada, ya saben cuál es la conclusión y yo voy a llegar a la conclusión otra vez, si tenemos tiempo, al final de la sesión de hoy. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y los invitamos a los y las invitamos a los que se están uniendo, que prendan las cámaras, por favor, que como parte del ejercicio de hacer una clase como abierta, chévere vernos, reconocernos y van a ver al final con Jimena otra vez porque es que eso se vuelve otra vez tan importante. Y adicionalmente, la otra invitación que les hacemos es tal cual, participen en cualquier momento sobre cualquier cosa. También entendemos que esto es una clase abierta y como les estaba diciendo Jimena, el objetivo nuestro es hablar sobre cosas que nos competen como ciudadanos, incluso a los y las economistas. Y por lo tanto el mensaje es, si en algún momento ustedes sienten que el lenguaje experto a veces me está dominando a Jimena y entonces nos traicionan esta conversación abierta, por favor cuéntenos, díganos, esto no está nada claro, por favor explíquenos. Y pues muchas gracias por venir. Entonces, voy a compartirles, voy a seguirles viendo las caras a algunos y Jimena a muchos más, entonces eso no se desanime, no deje de prender la cámara. Les decía, el objetivo nuestro es pensar ese conflicto y creo que Jimena ya presentó parcialmente esa motivación nuestra, esa motivación asociada a la crisis económica y social y de los conflictos que estamos viviendo en este momento. Y una pregunta que uno tendría que hacernos a nosotros es, ¿y la historia del pensamiento económico para qué en estos casos? Y quiero como, dado que este no es un espacio solo con economistas, sino una clase abierta, quiero recordar en qué consiste parcialmente algunas de esos elementos de la crisis. Digo algunos porque sin duda no vamos a ser exhaustivos. Y arranco con, por ejemplo, temas de desigualdad y desempleo que creo que han dominado recientemente los debates en Colombia y en el mundo. Y digo recientemente no solo en la pandemia. La pandemia ha agravado fuertemente estas condiciones de desempleo, pero también, digamos, desde 2008 esta conversación amplia ha sido realmente importante, tanto entre economistas como entre cualquier otro ciudadano en el mundo. Traigo también a colación esta gráfica, esta es una gráfica que sale del libro de Tomás de Piketty en 2013, que presenta básicamente la proporción de ingresos que tienen el 10% más rico en Estados Unidos y cómo ha venido evolucionando esto. Y Piketty con otro conjunto de gente, Zuckman, Sanz, una muy querida de nosotros en Colombia, Juliana Londoño, y otros, han venido mostrando que desde los años 70 la desigualdad viene otra vez creciendo en el mundo. Sin duda esto todavía está en debate, discutimos sobre las cifras, pero parece ser que efectivamente las desigualdades han crecido en buena parte del mundo en años recientes y eso ha generado descontentos importantes y estas luchas sociales también reclamando ¿qué hacemos con ese 10% más rico? ¿Qué hacemos con ese 1% más rico? Que además ha sido un debate importante en Colombia a raíz de la reforma tributaria. Otras
fuentes de descontento social, entonces, desempleo otra vez en Colombia, las cifras recientes de desempleo total o desempleo también desagregado por sexo, donde además vemos que las mujeres están sufriendo más, con menores tasas de ocupación, menores tasas de participación en los mercados laborales y mayores tasas de desempleo en general. Las cifras que ustedes, creo o espero que muchos de ustedes ya se hayan visto en las semanas anteriores sobre pobreza en Colombia, con un crecimiento tremendo de esas cifras de pobreza, que pudo además haber sido peor de no tener, por ejemplo, algunos programas sociales. Y una cosa que nos tiene agotados desde hace un poco más de un año, el coronavirus, una situación dramática que nos agota y sin duda nos lleva a esta situación de conflicto social que estamos viviendo y que es parte de la motivación que nos tiene aquí hoy. Solo quería presentar otra vez desigualdad en Colombia para que no nos quedáramos solo con datos de Estados Unidos, de Juliana Londoño, cifras de Estados Unidos acá de cuál es el porcentaje de la riqueza que tiene, del ingreso que tienen el 1% más rico, y Colombia ahí, vean, cerquita, muy por encima de otros países, incluso de la región como Argentina. Entonces, eso para mostrarles brevemente, y aquí índice de Gini, que las cifras otra vez hace pocas semanas no nos dan muchos ánimos y que más allá de darnos ánimos o no, sobre todo nos permite volver a poner en evidencia las razones en parte de este descontento y las razones de esta situación de crisis social y de conflicto. Y quiero pasar ahora a eso que les decía Jimena, a este recorrido histórico por las ideas de grandes economistas, fundadores, como padres y madres fundadoras de la disciplina que han sido tan importantes. Y para arrancar ese recorrido quiero empezar como con la matriz de conflicto otra vez, la que les contaba Jimena. En estas épocas de crisis social nos lleva a cuestionarnos cuál es eso que la gente llamamos a veces, como en términos muy generales, el modelo económico de los países, o específicamente qué mecanismos de coordinación utilizamos, qué tanto Estado, qué tanto mercado, qué tanto intervenimos a partir de impuestos, qué tanto intervenimos a partir de regulaciones, qué tanto no, qué tanto dejamos hacer al mercado, qué sistema tenemos asociado a ese mercado, si es un sistema capitalista entendiendo que también, como les decía Jimena, aquí digo capitalista en singular, pero en realidad hay que reconocer que hay muchas formas asociadas a la multiplicidad de estructuras institucionales que acompañan ese capitalismo, o esos, insisto, capitalismos. Entonces, por un lado, saber qué tipo de capitalismo queremos o qué tipo de socialismo queremos, también pensando que a veces se ha identificado más cerca con la idea de planeación central, pero que no necesariamente puede ser incompatible con la idea de mercados, de pronto con mercados libres sí, pero no necesariamente con mercados. Entonces, el conflicto actual nos está llamando a esto. Y otra vez, la protesta social y esta idea de el Estado tiene que hacer más, es un poco poner de manifiesto esta situación donde tenemos que elegir, donde tenemos que volver a repensar este tipo de situaciones. Y la pregunta entonces, desde nosotros como historiadores del pensamiento, es qué tanto los grandes y las grandes economistas del pasado nos ayudan a resolver esto. Y Jimena ya les dio la respuesta. La respuesta es, como economistas, no mucho. Lo que pasa es que no son solo economistas. Y eso es lo que va a ser, espero, fantástico de este viaje que les vamos a presentar. Entonces, quiero arrancar con uno justo después del llamado padre de la economía de Smith, David Ricardo, que escribe por allá a principios del siglo XIX, y escribe un texto que se va a volver muy importante, Los principios de economía política y tributación, en 1817. Ricardo, ¿en qué contexto está escribiendo? Un poco, ¿por qué plantear a Ricardo como alguien que está escribiendo también en un momento de conflicto, un poco un momento que estás llamándonos a repensar la situación? Y la respuesta, digamos, es compleja sin duda, pero la ejemplifico con una imagen, con una gráfica, que es esta que les estamos presentando aquí a mano izquierda abajo. Por ejemplo, horas anuales de trabajo promedio que un empleado en Inglaterra tenía que realizar diario, ¿cierto? Entonces, un trabajo diario grande, un trabajo entonces anual acumulado enorme. Miren que es el periodo en el que, al menos para este trabajo de voz, es lo que más hemos trabajado.
como el periodo entre 1750, principios de 1800, es el periodo en el que hemos tenido que trabajar más. Y es un periodo en el que además, curiosamente, está acompañado de imágenes de este estilo, imágenes de pauperización, una literatura sobre un deterioro de las condiciones de los trabajadores, que después va a empezar a mejorar. Un poco la gráfica también lo muestra, es más esperanzadora, pero es un momento de conflicto interesante. En este momento de conflicto, yo vuelvo sobre un aspecto interesante de la obra de Ricardo. Ricardo en 1817 escribe los principios de economía política y tributación, y en principio él no se preocupa por cosas como el desempleo. Pues no es que no se preocupe, pero digamos, no está explícito el desempleo como un fenómeno que emerja del capitalismo, no está considerando una discusión profunda sobre el desempleo causado por la incorporación de maquinaria en los procesos productivos y lo que eso puede implicar sobre las condiciones de vida de los trabajadores. De manera interesante, después va y publica la tercera edición, entonces una edición en 1819 que seguía sin tener una discusión de ese estilo, y en 1821 publica la tercera y última edición que él hace de los principios de economía política y tributación, y en esos principios introduce un capítulo que se va a volver muy importante en su obra, el capítulo 31 sobre la maquinaria. Un capítulo escrito por economistas que hayan leído, por economista y para economistas en principio, que hayan leído como el resto de su obra, lleno de unos conceptos técnicos, pero con un mensaje que va mucho más allá de la teoría económica y de esos tecnicismos económicos. El mensaje de Ricardo en ese capítulo 31 es reconocer que efectivamente la maquinaria puede generar desempleo y que ese desempleo es una condición de corto plazo, y entonces el llamado de él es un poco esperanzador en principio, por eso se reconoce como un defensor del capitalismo. El mensaje de Ricardo en ese momento fue: tranquilos, ese desempleo es una condición puramente temporal. La incorporación de maquinaria hace que los empleadores estén gastando un poco más de dinero en eso que él llama como lo que podríamos llamar medios de producción, capital fijo o circulante, y temporalmente dejamos de contratar algunos empleados al respecto, como resultado de esa reducción del fondo. Sin embargo, no se preocupen, esa maquinaria va a generar un incremento de los ingresos en el largo plazo, vamos a vivir mejor, vamos a producir más bienes de mejor calidad y a menor precio, y eventualmente la riqueza social va a permitir volver a emplear a esos trabajadores que temporalmente habían quedado por fuera del mercado laboral. Sin embargo, ese mensaje esperanzador de Ricardo está soportado sobre unos supuestos unos supuestos políticos y una filosofía política particular. Ricardo está diciéndonos: vamos a privilegiar el tiempo futuro a la situación del tiempo presente. Podemos sacrificar temporalmente a algunos por el bienestar de muchos. Es una decisión política y es un principio político detrás de ese capítulo 31. Ricardo, a pesar de estar escribiendo ese capítulo, insisto, en un lenguaje técnico, el mensaje de él es: tranquilos, el desempleo se arregla. Algunos sufrirán, ese sufrimiento de algunos temporalmente es un sufrimiento justificable, al menos en un primer momento, ¿no? Entonces, Ricardo, miren que la respuesta de Ricardo al orden social, a qué orden social queremos, a qué libertad y qué igualdad, ¿cierto? Está soportado sobre un principio que él curiosamente no discute mucho en el libro, pero es un principio que queda claro allí. Entonces, eso, primer mensaje. Entonces, incluso Ricardo, el que Mena y yo muchas veces consideramos como uno de esos economistas, en realidad está lleno pues tiene aquí un supuesto político muy fuerte. Y en últimas está haciendo un ejercicio de persuasión en ese capítulo 31. Les está diciendo a los que están descontentos, a algunos que están peleando contra las fábricas, destruyendo fábricas a principios del siglo XIX en Inglaterra: tranquilos, la situación va a mejorar. Está participando de una discusión política en un texto que aparentemente es tremendamente técnico. El segundo ejemplo es probablemente más conocido, que también va a girar en torno a la situación de desempleo. John Maynard Keynes y otros keynesianos posteriores, incluyo allí a la señora Joan Robinson,
que tenían una fuerte motivación política para proponer las políticas económicas que estaban sugiriendo. Entonces, la situación que estaba viviéndose queda, creo, muy bien reflejada en ese memorial de Roosevelt de Washington, de gente haciendo fila, buscando trabajo, buscando subsidios, apenas aparecieron los subsidios de desempleo, solicitando ayudas del Estado, estaban desempleados, una caída de la producción que no habíamos visto en ese capitalismo del siglo XIX, principios del XX, una caída de la producción que también mostramos aquí en esta gráfica a mano derecha, impresionante. ¿Sí? Sobre todo el empleo manufacturero, que hay que considerar de manera importante, era como el pilar de estas economías que llamamos o llamábamos desarrolladas, piensa en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, una caída de la producción impresionante que además se extendió a otros países, incluyendo Colombia. Keynes, entonces, lo consideramos el padre de la macroeconomía, y el padre de la macroeconomía en parte porque plantea que tenemos que empezar a considerar el desempleo y los niveles de producción, estudiarlos con detalle, no solo las decisiones de los agentes, no solo cómo interactuamos en los mercados y los equilibrios de mercado, sino también los niveles. Intentar defender el pleno empleo. Y digamos, creo que muchos, y los que no lo han leído, lo recomendamos, lean, por ejemplo, el capítulo 1 de la teoría general, que es un muy buen manifiesto de lo que él quiere hacer. Es chiquitico, no sé, es un párrafo, básicamente. Y después lean, por ejemplo, el capítulo 3. El capítulo 2 es más técnico y eso es más complicado. Eso nos toca dedicarle una sesión de clase a explicarlo. Pero ese capítulo 1 y 3 da una muy buena pista de para dónde va la teoría general, qué es lo que está intentando resolver. Y es un fenómeno que a él le parece novedoso, que él está incluso poniéndole un nombre que no tenía antes, el desempleo involuntario. Sin embargo, pocos se dedican a leer el libro capítulo tras capítulo, porque además es un libro denso otra vez, es un libro lleno de tecnicismos, hasta llegar al capítulo 24. Entonces, si usted no ha llegado al capítulo 24 y no quiere gastarse todos esos tecnicismos y estudiar todo eso de los orígenes de la macroeconomía, vaya al capítulo 24 directamente y revise ese capítulo. Es una joya maestra de un ejercicio a través de persuasión de Keynes de por qué debemos volver a promover un orden social diferente al del laissez-faire que él vivió, o lo que él considera que era el régimen del laissez-faire en los años 1920, y que hace una propuesta de lo que va a ser la base después de un estado de bienestar. El ejercicio de Keynes allí es decir, mire, la verdad es que una de las razones por las cuales a mí me interesa combatir el desempleo es porque no combatirlo termina generando una amenaza al orden social vigente y a las libertades individuales. Parte de la razón es que la gente en descontento, con razón, un poco otra vez como lo que está sucediendo en Colombia, va a levantarse contra el sistema político vigente, va a levantarse contra los gobiernos y va a decir, estamos dispuestos a apoyar otras alternativas. Y Keynes dice, y en este momento me aparecen dos alternativas que son muy peligrosas. Una, el fascismo, nazismo, nacionalsocialismo, ¿cierto? Allá en Italia, en Alemania, en Austria, en España un poco, ¿no? En los años 30, y el otro, el socialismo de la Unión Soviética, ese comunismo de la Unión Soviética. A Keynes le parece eso un tremendo peligro, está tomando una posición política allí, le parece un peligro porque le parece que a cuento de que en esos otros regímenes se proponga una aparente solución a las dificultades que están viviendo las sociedades capitalistas modernas, entonces están dispuestos a quitarle libertades a las personas, a quitar libertades no solo económicas, incluso libertades políticas, a inmiscuirse en muchas dimensiones de nuestras vidas para resolver un problema económico, pero insisto, con un costo social muy alto. Entonces Keynes dice, no, mire, la verdad es que lo que yo estoy proponiendo aquí de impulsar la demanda efectiva a partir de gastar más, que los gobiernos incurran en un déficit fiscal que permita sacar temporalmente de estas economías de crisis, de estas espirales descendentes que el mercado es incapaz de sacar por sí mismos. Entonces, lo estoy proponiendo justamente para poder defender una economía de mercado y defender una cierta forma de capitalismo. No el capitalismo del laissez-faire, otro.
es una motivación política muy interesante, que de alguna manera Keynes estaría muy de acuerdo con ese mensaje que está en ese memorial de Roosevelt que pongo allá abajo en la presentación, que ponemos abajo en la presentación. La prueba de nuestro progreso no consiste en añadir más a la abundancia de aquellos que tienen mucho, consiste en proveer suficiente para aquellos que tienen muy poco. ¿Sí? ¿Y cómo? Tal cual, necesitamos hacerlo sobre todo en épocas de crisis. En épocas de abundancia, los mercados lo hacen razonablemente bien, diría Keynes. ¡Pam! Hay que meterle menos mano. Pero en épocas de crisis es fundamental. Otra vez, miren que la respuesta de Keynes a los problemas del orden social vienen directamente de una posición política, no tanto de su teoría económica. Su teoría económica está al servicio, como lo dice él en el capítulo 24, de su posición política. Veo que Sebastián Guevara levantó la mano. Sebastián, cuéntenos. Hola, ¿sí me escuchas? Perfecto. Es que para mí no es claro cómo, en qué momento el mensaje del economista se vuelve político. ¿Es cuando está construyendo como la teoría o cuando se la está transmitiendo como al presidente o a los encargados de hacer eso? O sea, ¿en qué momento se transmite un mensaje político más allá del modelo? Y voy a Y lo hacer que estoy desorden, diciendo aquí, perdón, bueno, haga desorden. porque voy a decir siempre. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre. El mensaje del economista, de la economista, siempre es político. Siempre. Por eso es que lo que estamos intentando decir cuando le decimos ese núcleo duro del que empezamos, esa idea de la dignidad entendida como libertad e igualdad, es una idea política. Es una idea política. Y básicamente lo que hacen entonces, Andrés Felipe ha entrado en estos detalles y ahorita complementará mi respuesta, pero siempre es a partir de esa posición política, entonces empieza a construir una teoría económica que obviamente refleja otro tipo de cosas y lo lleva a conclusiones y les lleva a conclusiones diferentes. Entonces, Ricardo nos está diciendo espere, Keynes nos está diciendo espere a qué, Marx nos está diciendo no espere, ¿sí? Entonces todos nos están dando como consejos diferentes, pero el mensaje político siempre está ahí. Digamos, eso es lo poderoso de la cosa. Cuando yo decía al principio, lo que pasa es que la decisión política no es de la economía. Básicamente lo que estoy intentando también transmitir es la economía siempre es política porque está comprometida con este núcleo de la filosofía política liberal, porque si digo liberalismo de pronto vamos muy rápido. Eso es, pero las conclusiones a las que llegan siempre van a diferir. Y eso es lo interesante de la conversación. Y el economista en ese sentido, la economista en ese sentido también ha sido lo que usted dice, como el consejero o la consejera del príncipe, ¿cierto? Y del príncipe entendido como el gobernante, pero también entendido como el poder soberano. Pues ustedes saben, Marx no le hablaba al príncipe, ¿cierto? Marx lo que hacía era hacer clases de economía política con los trabajadores. Y eso es ser consejero, ¿cierto? Y entonces en ese sentido la economía siempre es política, en ese sentido el trabajo de aquel individuo que hace economía es ese trabajo de ser consejero en ese sentido, pero la decisión final, y voy a insistir en esto y por eso fue que hice desorden, la decisión final la tiene que tomar cada uno y cada una de los miembros de la sociedad, cada uno y cada una de ciudadanos y ciudadanas. Ese es como el mensaje súper poderoso de esta cosa. Tal cual, no, lo que dice Jimena es tal cual lo que podríamos decir es, el mensaje que queremos dar es, uno a veces tiende a separar el modelo de su estructura política, de su mensaje político, y lo que vamos a intentar mostrar aquí es a veces para incluso entender bien el modelo y lo que quiere decir, necesitamos entender el mensaje político, porque el mensaje político frecuentemente es la motivación que lleva a estos personajes a escribir lo que están escribiendo. Mire, otra vez, perdón, me devuelvo un segundito, pero en Ricardo, el capítulo del que estamos hablando, el 31, es el último capítulo, penúltimo capítulo del libro. En el de Keynes es el último capítulo, entonces uno tiene la sensación de creer que, o puede uno caer en el error de creer que es que
eso es un añadido al final. Eso es la forma como está movilizando al final la teoría económica. Y no, pasa un poco lo que pasa en esta sesión. Es el punto de partida y es el punto de llegada. ¿Sí? Y aún más, perdón, es que hay otra cosa, voy a recuperar a otro economista poco popular, o sea, todos los que han pasado por economía saben de este personaje, de lo que implica para el equilibrio parcial, pero no sabemos mucho de este personaje, que es Marshall, que Marshall dice claramente, la economía se ocupa de los individuos comunes y corrientes en los asuntos ordinarios de la vida. Y cuando estamos haciendo modelos como economistas, déjenlos en el apéndice. Usted tiene que ser claro para lo que le está diciendo a ese individuo ordinario. Y ese es un mensaje súper poderoso que a veces se nos enreda entre los modelos y por eso nos da esa sensación como de los modelos van por un lado. No, y esa es la cosa. Hasta Marshall, que era como no tan querido, ahí está, estaba diciendo exactamente ese mismo mensaje. Y además sobre Marshall, voy a retomar otra cosa, un texto que Keynes escribe sobre Marshall a propósito de la muerte de Marshall, en un texto de biografía que él hace, que publica en 1924, si no estoy mal. Keynes dice, si algo aprendimos de Marshall que fue muy importante es que para ser un buen economista, uno debe ser historiador, estadístico, filósofo, ¿no? Un pensador amplio. Y parte del mensaje de por qué hay que hacerlo es porque él y la economista terminan hablando de todas estas cuestiones que van mucho, mucho más allá de la organización a partir del sistema de precios o de la planeación de la producción y el consumo. Nos hablan directamente de la forma en que nos vivimos, interactuamos y nos organizamos en muchas dimensiones. Esta cosa de pensar entre mercados, planeación central, capitalismos, socialismos en plural, es una discusión que damos todos los ciudadanos, y los economistas en cuanto ciudadanos dan su aporte sobre cómo ellos creen que deberíamos hacerlo a partir de, ahí sí, usar teoría económica. Pero mire que por dónde van, por qué camino toman, depende de su filosofía política. Y en últimas, todos estos textos, esto que va a decir de pronto suena raro, pero son todos textos de persuasión. No importa qué tan técnicos son textos de persuasión donde está intentando convencer a un público de que el orden social que ellos están proponiendo es un orden social deseable. Y el mensaje que ahorita les presentaba Jimena es muy interesante. En Ricardo es espere, dele tiempo que el sistema funciona. El desempleo es puramente temporal. En cambio, Keynes es tal cual reconocido por esa famosa frase, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. No le podemos dar tiempo a eso. No podemos priorizar una generación futura sacrificando a la generación presente, ¿no? Y quiero volver, en el chat hay algo, pero no sé, venga, lo miramos rápidamente. Jimena estaba respondiendo. Marshall, sí, buenísimo. Marshall efectivamente lo reemplaza, pero tiene este mensaje de la narrativa que le escribe una carta a un amigo que más adelante de pronto la buscamos y se las contamos, que es exactamente el mismo mensaje que les contaba Jimena. La parte matemática, piensa el mundo en términos matemáticos como economista, pero después tiene que hablar en otro lenguaje, un lenguaje más amplio, que le llegue a más gente. Bueno, y vamos a otro que a veces es muy querido y a veces no, levanta más pasiones y odios, no sé qué tantas posiciones moderadas. Marx, por ejemplo. Y quiero volver sobre Marx porque Marx está escribiendo en una época muy convulsionada. Acuérdese del siglo XIX, principios del siglo XIX, tenemos una época donde los trabajadores están viviendo mal, sobre todo los trabajadores urbanos que trabajan en el sector manufacturero, trabajan muchas horas, apenas empieza después de la segunda mitad del siglo XIX como a caer esas jornadas laborales, pero de manera muy interesante también se presentan unas convulsiones que arrancan en Francia, pero se difunden por toda Europa, la primavera de los pueblos, 1830-1848, además año en que Marx y Engels publican el manifiesto, el manifiesto comunista, ¿cierto? Y Marx y digamos otros seguidores de marxismos, y digo seguidores no como
como si fuera una secta, muy por el contrario, gente muy crítica, como Rosa Luxemburgo. Entonces, ellos tienen todas una teoría de las crisis económicas, van a mostrar, por ejemplo, que el capitalismo produce crisis recurrentes, que el desempleo es una constante del sistema capitalista, a veces baja, pero nunca es cero, y en épocas efectivamente donde las tasas de ganancia bajan, entonces ese desempleo aumenta y eso ayuda a ajustar el sistema económico y a tener fluctuaciones regulares. Muestra también, por ejemplo, Marx existe como una contradicción dentro del sistema capitalista, que es lo que él llama la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Básicamente le muestra que hay como una tensión dentro de los principios de funcionamiento del capitalismo, según las cuales como que la tasa de ganancia tendería, pero esto ya lo vamos a discutir con un poquitico de detalle, tendería a caer a lo largo del tiempo. Entonces uno diría, bueno, pero entonces el capitalismo se va a acabar, el conflicto social se va a resolver acabando con el capitalismo a punta de razones económicas, a punta de las crisis. Pero cuando uno va y mira el texto directamente, el Capital de Marx, va a encontrar que no, que en realidad el mismo Marx es consciente que las crisis económicas no son suficientes para acabar con el capitalismo, ¿no? Que en realidad necesitamos el movimiento social. Y eso, otra vez, nos permite entender por qué Marx es tan activo en su vida en términos políticos, porque va a marchas, porque va a la plaza pública, porque se para a hablar, porque contradice a otros líderes sindicales, porque escribe el manifiesto comunista tal cual y termina el mensaje diciendo unidos, ¿no? Proletarios del mundo unidos. El mensaje de Marx es tal cual: las crisis económicas no son suficientes para acabar con el sistema, necesitamos en realidad una protesta social y un movimiento social que lo acabe. Ahora, ¿por qué queremos acabar el sistema? Entonces, por un lado, efectivamente Marx reconoce que hay que actuar para acabar con el mal sistema, ¿no? En épocas de conflicto, Marx dice, en este conflicto, en un sistema capitalista que está permeado por unas altas tasas de desigualdad, tenemos que acabar con esto. Pero detrás de eso, detrás de el tenemos que acabar con esto, está la idea de que de alguna manera hay una especie de injusticia social vinculada a la existencia, a la explotación del trabajador. Una explotación que, si bien está definida en términos económicos, en términos tal cual de la existencia de una plusvalía, en últimas hay un juicio de valor de Marx de esto no permite que los trabajadores tengan una vida digna. No es igualitario. El sistema, esa falta de igualdad del sistema, sin duda tiene una especie de juicio político detrás, y Marx parece decir, esa es parte de la razón de por qué deberíamos acabar con esto. Deberíamos poder superar el capitalismo como una etapa en particular de relaciones sociales. Pero ¿de dónde sale esa idea de que la explotación es justa o no? ¿De dónde sale la idea de que es un criterio suficiente para hablar de justicia o no social? Y la verdad es que, otra vez, la discusión es mucho más que económica. A tal punto es mucho más que económica que esa discusión estuvo vigente en el siglo XX, probablemente sigue vigente. John Romer, que es entre economista y filósofo, un personaje ahí raro, John Romer tiene esta idea de que la explotación, después de haberlo estudiado un montón de tiempo, no es un criterio suficiente para hablar de injusticia social. Puede ayudar, pero no es un criterio suficiente. Pero estamos hablando de un tipo que está escribiendo eso en 1980. ¿Sí? Y está hablando desde el punto de vista de la filosofía política, no de los tecnicismos económicos. Entonces, otra vez, el mensaje de Marx es un poco nuestro mensaje. La política hace parte del quehacer de nosotros como ciudadanos, incluyendo a los economistas. Y es ineludible. Por mucho que usted trabaje en los pedazos técnicos y en los modelos de reproducción del capital y de reproducción ampliada del capital, y explique la crisis económica a partir de un sistema de precios y un sistema de ecuaciones, en realidad, en últimas, la decisión sobre qué orden queremos lograr y cómo lo podemos lograr sigue siendo una discusión política. Y sigue siendo la motivación de escribir esos trabajos, tanto los de economía como los otros, como ensayos de persuasión. Otro personaje interesante en esta historia es Léon Walras, un economista francés que terminó escribiendo por allá en Suiza y terminó trabajando en Suiza porque no lo querían mucho en Francia. Pues no Un logró escritor frustrado, diga la verdad. escribió una novela y efectivamente no funcionó y se postuló para el Nobel de Paz. Ya les vamos a contar por qué. Se autopostuló, lo que significa no tenía mucha modestia, digamos. También se autopostuló para, ya no me acuerdo, para un cargo, ¿cuál era?
para una cátedra, ya no me acuerdo, pues, ahorita miro si me acuerdo, pero La el tipo economía política. la economía política tal cual como él, por favor déjenmela hacer, yo les hago un favor contándoles esto que les vamos a contar aquí. Nosotros no mereceríamos ningún premio de paz, pero León Walras creía que sí. Entonces, Walras lo reconocemos por ser el padre de lo que llamamos la teoría del equilibrio general en economía, que es una cosa que uno en general no debería decir como en espacios de política, ¿no? La teoría del equilibrio general es aquella teoría que nos permite entender las interdependencias de los mercados, es decir, cómo el mercado de la papa está conectado con el mercado del café y el mercado del agua y el mercado de los cuadernitos y cómo nuestras decisiones sobre cuánto maíz comprar están interrelacionadas con si vamos tal cual a los olímpicos, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, es el padre de esa teoría en que nos enseña un poco que el mundo económico es un mundo complejo, que todos los precios dependen un poco de los precios de todas las otras mercancías. Entonces, como padre de la teoría del equilibrio general, el tipo ha sido tremendamente importante desde 1874 que sacó su libro de Economía Pura hasta hoy. Y se sigue enseñando en todos los pregrados de economía del mundo. Ahora, una cosa que es menos conocida de Walras es su filosofía política. Y algo que hemos venido entendiendo es que para entender su teoría económica necesitamos entender su filosofía política, porque si no es una cosa muy rara. Walras representa un mundo tremendamente abstracto de mercados perfectamente competitivos donde los agentes no tenemos ninguna influencia sobre los precios. Los precios son dados por el sistema en su conjunto, pero ninguno de nosotros en particular puede influir sobre ellos. Es una cosa rarísima, ¿no? Algunos lo interpretaron como si fuera la defensa del libre cambio, como la idea de que los mercados funcionan y que deberíamos dejarlos funcionar. Nada más lejos de la idea de Walras. Walras tenía la idea de que en realidad nosotros hacemos como en la física, construimos un modelo altamente abstracto para después mostrar que es que el mundo está lejos de esa vaina y mirar cómo nos acercamos en la medida de lo posible de a poquitos, a partir de intervención estatal. Lo que quiero llamar la atención aquí es la idea de que para Walras el mercado perfectamente competitivo es deseable. Acuérdense, no existe en el mundo. Los agentes no somos tomadores de precios, sí influimos en ellos todo el tiempo, negociamos, regateamos, ¿no? Pero lo más interesante de esa historia es que para Walras, a pesar de que ese mundo perfectamente competitivo no existe, es deseable. Y la pregunta es, ¿por qué es deseable? Y la respuesta de Walras es porque ese mercado perfectamente competitivo nos permite producir algo de justicia social, entendiendo Walras la idea de justicia social como una sociedad en la cual se garantiza que todos partimos como en esta situación, ¿no? Como desde el mismo punto. Hay igualdad de condiciones, hay igualdad de punto de partida. Si todos partimos desde el mismo punto, después, si llegamos a tal cual Usain Bolt, ¿no? De pronto no es el mejor ejemplo, pero Usain Bolt llega primero que el resto, es porque se esforzó más, porque ha entrenado más, no sé, imaginémonos una cosa de ese estilo. Pero todos partimos desde el mismo lugar. Entonces, sin embargo, Walras otra vez es consciente que ese mundo no existe. El mundo en el que vivimos no garantiza igualdad de condiciones. Para tener igualdad de condiciones necesitamos, por un lado, promover la competencia, porque en el mundo competitivo todos partimos igual, del mismo punto. En un mundo con monopolios, con oligopolios, siempre hay alguien, mínimamente alguien, que ejerce una relación de poder y parte con ventaja en el sistema económico. Por eso Walras quiere construir un mundo perfectamente competitivo. La otra cosa es que Walras reconoce que, por ejemplo, tenemos diferentes accesos a la educación, tenemos diferentes niveles de riqueza inicial, y él dice, mire, una de las tareas centrales del Estado es promover bienes públicos. Proveer directamente bienes públicos significa incluso, él pensaba, nacionalice tierras. No voy a entrar como en ese detalle, pero era un tipo casi un socialista, es una cosa rara, un socialista liberal de mercado. Era un defensor de la libertad, incluso la libertad individual en un nivel en una condición de libertad que uno identificaría como pensadores como Nozick, los libertarios más extremos, pero al mismo tiempo está diciendo necesitamos mucha intervención del Estado en regulación de los mercados y en mucha provisión de bienes públicos, educación gratuita, nacionalización de tierras, nacionalización de ferrocarriles, cosas de ese estilo. Pero parte de la cosa que es interesante es otra vez ahora devolvernos y decir, bueno, con esta idea de justicia social ya entendemos por qué la obsesión de Walras por pensar los mercados perfectamente competitivos a pesar de que no existan. Es otra vez una motivación política detrás de su construcción de teoría económica.
Y un poco para volver sobre la pregunta de Sebastián, ¿qué tanto permea la política a la economía? En este momento toda la justificación de Walras de por qué construir su modelo de economía política, de lo que él llama la economía pura, de los mercados competitivos, perfectamente competitivos, parte de una preocupación de justicia social, que de hecho él escribe primero en 1860 y después en 1874 escribe este trabajo. Entonces, vuelvo sobre eso y otra vez, miren, la respuesta al orden social, que tanta libertad y que tanta igualdad, no pasa por una discusión técnica, es una discusión de ciudadanía, es una discusión de filosofía política y moral. Y Walras termina haciendo ensayos también de persuasión de por qué esta sociedad es mejor. Yo no sé, Jimena, cuánto tiempo vamos, yo creo que ya nos toca acelerar la Quedan cosa, como ¿cierto? 10 minutos. Sí, no, acabemos porque si no, no vamos a tener conversación. Quiero acabar rápidamente con este par de personajes simpaticísimos. Uno de esos es probablemente el economista teórico más importante que haya tenido la economía en el siglo XX, Kenneth Arrow, que además también trabajó en esos temas de equilibrio general, en la axiomatización de eso. Arrow, en los años 50, cuando era estudiante doctoral, se hace una pregunta: ¿será que podemos pensar tal cual, o podemos construir incluso un mecanismo de elección social y política equivalente a lo que el mercado representa en bienes y servicios? ¿Seríamos capaces de hacer una cosa de ese estilo? Es decir, construir un sistema de elección, incluso un sistema de votación, por ejemplo, que nos permita llegar a una situación en la cual todos quedan satisfechos, mínimamente, de alguna medida satisfechos. Y el tipo se hace esa pregunta en su tesis doctoral. El desarrollo es tremendamente técnico, otra vez axiomático y matemático. Pues lo que hay detrás de la pregunta de Arrow es una motivación política, por un lado, y lo más interesante es la respuesta de Arrow. Bajo ciertas condiciones, ese sistema que él llamaba ideal no puede construirse. Ya sea porque nos toca aceptar a un dictador, que obviamente es lo que él menos quiere, o porque nos toca violar algunas de las condiciones que él impone sobre el sistema. Uno de los mensajes que es interesante, y por eso ponía la foto de Amartya Sen, también premio Nobel de Economía, un tipo impresionante también, que nos queda todavía vivo allí, es la discusión entre Arrow y Sen es un poco, no, dado que no somos capaces de construir ese sistema ideal, nos toca buscar la respuesta en la discusión de filosofía política y en unas dimensiones que pasan por el debate público. ¿Sí? ¿Qué sistema deseamos para elegir al gobernante? ¿Qué sistema deseamos para construir una constitución política? Y la respuesta es no, dado que no somos capaces de construir ese mecanismo similar a lo que habíamos construido en términos de teoría económica del funcionamiento de los mercados, entonces nos toca hacer juicios sobre libertad, igualdad, la dimensión en que queremos discutir esa igualdad y esa libertad, la dimensión de bienestar que queremos discutir también. Entonces, no quiero como demorarme mucho más, les traía solo un ejemplo adicional, pero que después si algo lo podemos desarrollar de Amartya Sen, que va un poco en esa misma dirección. En última, Sen también nos va a decir, incluso el pedazo más técnico de los economistas que creemos que es hipertécnico está permeado por una noción de bienestar que hay que discutir y que esa discusión no es de los economistas. Entonces, como para resumir un poquito el mensaje que queremos darles es, en los principios fundacionales de la economía, los principios básicos, estos de igualdad y libertad, entran en discusión cada vez, sobre todo cuando hay crisis y conflictos sociales. Eso nos lleva a repensar qué libertad, qué igualdad, y este repensarlos pasa sin duda por construir teorías económicas, pero sobre todo pasa por discusiones de política y filosofía que los economistas también están dando, no en cuanto a economistas, sino en cuanto a ciudadanos como nosotros, en los cuales están construyendo permanentemente ensayos de persuasión para tal cual, persuadirnos a todo el resto que lo que ellos están construyendo sobre de respuestas a qué libertad y qué igualdad es más o menos razonable. Y entonces nos queda la tarea de buscar acuerdos. Estos ensayos de persuasión son una búsqueda de buscar, son una forma de buscar acuerdos, no la única forma. Y entonces, Jimena. Sí, queríamos cerrar con este pedazo de la historia para recoger un poquito. Entonces, fíjense que obviamente una pregunta que se nos puede hacer de manera evidente es ¿por qué escogieron a estos personajes y no a otros? Y una de las razones es pues preferencias reveladas. Hay un pedazo de preferencias reveladas acá.
que es sencillamente, estos nos parecen no solo representativos de la manera en que la economía funciona, sino también nos caen bien, digamos, eso sí, abiertamente podemos decir. ¿Cuáles son los ausentes conspicuos en esta historia? Que además han sido muy vocales en la relación entre economía y política. Pues la Escuela de Chicago, Friedman, ¿cierto? Que hace una relación directa entre libertad económica y libertad política, al igual que los austriacos, Hayek, también hace ese mismo ejercicio de conexión y demostrar finalmente que sus recomendaciones en economía vienen de su concepción política del funcionamiento del mundo y de sus preferencias precisamente sobre la libertad individual como se entiende, como la entiende Hayek, que es básicamente una libertad individual también muy amplia dentro del marco de la regla de la ley. Entonces aquí obviamente hay una forma de selección que nosotros hemos hecho para contarles esta historia, pero creo que sería posible, y eso es lo que estoy sugiriendo, sería posible pensar en muchos otros representantes que asociamos con economía, economistas, que efectivamente podríamos meter dentro de esta conversación en torno a la dignidad humana, entendida como estas versiones de libertad y de igualdad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de desigualdad, la pregunta permanente que hay ahí también es una pregunta por la distribución, porque es una pregunta que podemos asociar con una noción de libertad real. Libertad real en el sentido de necesitamos una base material que nos permita realmente ejercer nuestra libertad y por lo tanto ser lo que podamos ser o lo que queramos ser. Y ahí estoy metiendo otros conceptos de libertad traídos de la filosofía política precisamente. Pero la idea es esta, ¿sí ven? Entonces la libertad real, que es como la condición de la dignidad humana. Y ahí hay esta preocupación por la materialidad, la preocupación por la distribución y la preocupación por las nociones de justicia. Y ustedes van a encontrar en justicia distributiva, van a encontrar efectivamente todo a lo largo de la economía. Y ahí sí me voy a ir como hasta la Aristóteles, van a encontrar que ahí hay nociones de justicia distributiva muy claras asociadas con la asignación, la distribución de los bienes que se produce o de la riqueza de la sociedad o de las oportunidades al interior de un arreglo social. ¿Y eso cómo le pega entonces a la estabilidad social? Esa es una pregunta que se hace todo el tiempo en economía, que es esa pregunta de, bueno, ¿queremos mantener el orden social? ¿Este orden social es deseable o no lo es? Y lo deberíamos evaluar. ¿Y cómo lo evaluamos? Lo evaluamos en términos precisamente del cumplimiento de estos principios fundamentales, libertad, igualdad y por lo tanto libertad real, dignidad. Y esa noción de la real posibilidad de ser libre, ¿sí ven? Y ser libre significa sencillamente ser autónomo, no estar sometido a la voluntad de otro o de otros. Por eso en mi respuesta a lo que puso Sebastián en el chat tenía que ver con, es que el énfasis es la organización social, no es el proyecto político, no es y no debería ser decisión de quienes gobiernan, debería ser decisión de ciudadanos, debería ser una decisión de ciudadanía. Y por eso les trajimos estos últimos caricaturas, precisamente para hacer esa conexión entre esta libertad real, la igualdad y la responsabilidad, porque creo que también ese es un mensaje muy fuerte de los economistas, ¿sí ven? Ese mensaje de, es que también hay que asumir la responsabilidad, porque como nos decía Adam Smith, la sociedad también es un espejo que nos refleja la belleza o la fealdad de nuestro propio carácter. Y lo que vemos en la sociedad también es un poco lo que somos. Y en ese sentido deberíamos estar asumiendo la responsabilidad. Termino sencillamente con estas historietas un poco rápidas porque están diciendo, bueno, están hablando de un poco de economistas del norte.
y nosotros cómo entramos ahí. Y entonces, precisamente, una de las ideas es, podemos hacer esa conexión de esos economistas del norte con cosas que estaban pasando acá, por ejemplo, en el siglo XIX, en la construcción de la República, en Colombia, y escogimos específicamente el momento del Olimpo radical, entre 1863 y 1886 en Colombia. Y también lo escogimos como un ejemplo, pero podríamos escoger muchos otros, porque la conexión sería la siguiente. Si ustedes ven la imagen grande que hay ahí, que se ve un poquito más oscura, ven a un caballero, ese caballero alado, no sé qué, es súper elegante. Ese señor es John Ruskin. John Ruskin era un caricaturista, era un artista en Inglaterra en el siglo XIX, que fue muy activo y fue muy vocal para controvertir a la economía y los economistas de ese momento. Y dentro de esos economistas estoy incluyendo específicamente a John Stuart Mill y a Harriet Taylor Mill. Ellos dos fueron muy vocales en dos debates políticos fundamentales del momento. Uno, el debate contra la esclavitud, y el otro, el debate por el voto de las mujeres. Y fueron muy activos. Y lo que hicieron fue construir estas propuestas de abolición de la esclavitud y de voto para las mujeres sobre la base de estos principios fundacionales de la economía política. Es decir, o sea, si nos vamos a tomar en serio esto de la libertad y de la igualdad, entonces de verdad necesitamos hacer la legislación necesaria para que seamos realmente libres e iguales. Lo que ustedes ven, si ven, John Ruskin está matando a un ser con unas características como caricaturales deformes. Fíjense la cara, fíjense que el sacoleva se convierte como en una cola, pero fíjense también en lo que tiene en la mano. En la mano tiene la riqueza de las naciones. ¿Sí ven? Ese es el punto. Y eso nos permite, y en el otro lado tiene un libro que se llama La ciencia lúgubre. Y de ahí sale el nombre de la economía. Por eso conocemos a la economía como la ciencia lúgubre. Porque la ciencia lúgubre, según estos opositores, estos defensores del esclavismo y estos opositores del voto de las mujeres, la economía lo que pretendía era hacernos a todos iguales, ponernos al mismo nivel de aquellos que claramente no lo son. ¿Quiénes? Los esclavos y las mujeres. Los esclavos y las mujeres no son ciudadanos como nosotros, por lo tanto la economía política quiere rebajarnos al nivel de las mujeres y los esclavos. Por eso ese personaje al que está matando John Ruskin tiene estas características deformes, caricaturales, y tiene las dos grandes representaciones de lo que es la economía política en ese momento, pero no solamente, y esto es muy importante, no solamente en Gran Bretaña, no solamente en Europa, sino son las ideas que están llegando a América en general y que van a alimentar también parte de las revoluciones en América Latina, en América del Norte también. La otra imagen que tienen es a John Stuart Mill, efectivamente las caricaturas que se le hacían cuando estaba precisamente contribuyendo a la formulación de este proyecto de política pública de el voto femenino. Y esas ideas que son discutidas, no es que lleguen, no es que se importen, no es que a nosotros nos llega y nosotros decimos, sí, bueno, listo, yo hago lo que usted diga. No, estas ideas que se discuten, que se conversan, que hay una, como la ha llamado Moquir, hay una república de las ideas en el siglo XVIII y XIX que atraviesa Occidente sobre todo,
pero norte y sur, sobre todo occidente, pero que también a veces tiene como sus conexiones con Oriente de manera importante, pero esa conversación, que es esta conversación de ideas sobre la libertad y sobre la igualdad, llegan muy fuertemente a América Latina, son conversadas en América Latina, son apropiadas, y en Colombia específicamente van a tener representantes de los cuales ya no nos acordamos, como Ezequiel Rojas, por ejemplo, pero un poco también como Soledad Acosta, que también hacen este ejercicio de decir, es que lo importante de lo que estamos conversando en economía política es que la economía política es la ciencia de la libertad. Si aprendemos economía política, entonces vamos a poder aprender la interdependencia, la autonomía y a ser autónomos y a ser libres. Y entonces hace parte de esta educación cívica para que efectivamente podamos asumir la responsabilidad del proyecto social en el que nos estamos embarcando. La última imagen que tienen ahí arriba es una imagen precisamente ya de los finales del Olimpo Radical. Quien está adelante es Aquileo Parra, presidente de la República, y fíjense que lleva una carreta, y en esa carreta está intentando cargar el peso de la Constitución de 1863, que es la Constitución realmente más liberal, en el sentido de libertades individuales que hemos tenido en este país, y atrás hasta la regeneración, jalando e impidiendo ese avance de esa Constitución generada, creada por estos liberales radicales que participaban activamente en la conversación de la economía política del siglo XVIII y XIX. Con eso queríamos como terminar, no estoy viendo todo lo que dice en el chat, pero es precisamente para hacer este círculo. Fíjense que es un círculo en el cual partimos de esta idea de la economía como educación cívica por un lado, pero la economía como este proyecto que se construye sobre la base de unos principios que son políticos, estos principios de la libertad y la igualdad, para poder proponer proyectos sociales y políticos que promuevan esa dignidad humana entendida como libertad e igualdad. Y precisamente siendo consistentes con ese mensaje, el mensaje poderoso de la economía es decirles a los ciudadanos y a las ciudadanas que la responsabilidad del proyecto político está en nuestras manos, básicamente. Y eso era lo que les queríamos contar hoy. Estoy intentando leer. De pronto podemos darles la palabra, que nos cuenten si Sí. pueden a viva voz, porque María José ha estado escribiéndonos cosas, pero sería muy, muy interesante si pudiera abrir el micrófono y contarnos eso que está pensando, porque otra vez la invitación de los y las economistas parece ser a lo largo de la historia la misma. Participemos de esta conversación entre todos. Entonces, no sé si María José se anime. Yo creo, bueno, lo que estoy no, pero podemos leerlo. Sí. Sí, en lo que dice María José, digamos, hay una cosa que efectivamente creo que es muy importante, porque hemos hecho mucho este énfasis en libertad. Si esa libertad es individual y depende, ¿cierto? Porque inclusive fíjense, si vamos a mirar, por ejemplo, la libertad en Marx, es libertad, ¿cierto? Y es libertad en el sentido de poder decidir y poder disponer de medios de producción. Y eso es lo que realmente nos vuelve a recuperar la condición humana. La condición humana depende de esta libertad real. El asunto es que, y ahí voy a seguir a Marx, es muy difícil pensar en categorías fuera de nuestro tiempo. Pero ahora lo que estoy intentando decir es, estamos pensando, si podemos pensarlo en términos de libertad individual, eso no significa la libertad en la cual cada uno hace lo que se le dé la gana, para nada,
porque precisamente la pregunta fundadora en economía, en la economía moderna, es la pregunta sobre la coordinación. Y la pregunta sobre la coordinación es cómo hacemos que esos individuos libres puedan tener una sociedad sostenible. Entonces, fíjense que ahí entra todo el asunto de las externalidades, por ejemplo, entra todo el asunto de la acción colectiva, entra todo el asunto de cómo nos ponemos de acuerdo los unos con los otros, cómo nos afectamos los unos a los otros. Y ahí hay una discusión grande, por eso decíamos al principio, como hay muchas nociones de libertad, pero esa noción como de libertad que a veces leemos en mil, como de cada uno es una islita y no nos metemos los unos con los otros, esa libertad ya creo que ahí ya no estamos en una libertad, en esta noción de la libertad real, en la cual reconocemos, por ejemplo, las deudas sociales en términos de la sociedad como le debe cosas a los individuos, ¿cierto? La noción de suerte bruta y suerte de opción, que depende de nosotros y que no depende de nosotros directamente. Y al mismo tiempo esta noción de deuda que nosotros tenemos con la sociedad que nos permite o no nos permite hacer cosas. Entonces, en ese sentido, y yo sé que me estoy enfocando solamente en una de las palabras que puso María José, pero precisamente por lo que lo puso entre signos de interrogación, me parece que era una aclaración importante. Y ya le doy la palabra, pero solamente era para decir, y en la pregunta, pues lo que escribe Eduardo, esa es una pregunta complicada, porque fíjense que lo que nosotros hemos hecho es hacer una historia, hacer un recorrido por la historia de las ideas un poco y de las teorías económicas y del contexto en el cual surgen esas ideas y esas teorías económicas y su relación con la filosofía política. ¿Cómo se traducen esas cosas en políticas económicas? Es toda una pregunta en sí misma y me parece que es una pregunta súper interesante. Específicamente si vamos a mirar la situación de la política económica en Colombia. Y Pablo estuvo trabajando con nosotros en eso. Efectivamente, cuando vamos y miramos la formulación de política económica en Colombia en el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues ahí encontramos un poco menos de estas influencias teóricas y más una preocupación por las soluciones prácticas. Entonces a veces creo que leemos, a veces podemos estar leyendo mal. En el momento en que yo les decía, por ejemplo, en América Latina en el siglo XIX estamos teniendo esta conversación y participando en esta conversación de las ideas. Claro, lo estamos haciendo, pero porque estamos buscando soluciones. Siempre hay un afán práctico detrás. Igual lo que les decía Andrés Felipe, Keynes tiene una preocupación práctica. Ricardo tiene o sea, las preguntas nos salen de estar mirando nuestro contexto. Entonces, no es esto por eso es que también es tan importante hablar de las economías y los múltiples tipos, personajes de economistas que existen, porque sencillamente no es una cosa como de, yo soy marxista y listo. Voy a decir una cosa súper impopular, eso es poco útil. ¿Sí ven? Clasificar a la gente de esa manera. Nosotros en Historia del Pensamiento lo hacemos todo el tiempo porque nos ayuda a pensar más fácilmente, más ordenadamente, pero eso es un modelo, como el modelo de la competencia perfecta de Walras. Eso no es el mundo, ¿sí ven? La cosa es mucho más compleja. Entonces, intentar decir, primero, hay un extremo en la economía, no hay tal, y por el otro lado es que hay unos economistas y otros economistas. Tampoco. ¿Sí ven? Cuando estamos en política económica, hay mucha más conversación y Colombia se ha caracterizado por eso. Hay mucha más conversación entre diferentes tipos de economías que la que por lo general reconocemos. Y yo creo que eso es súper valioso. Y ya, para ahí son las 6:15, Andrés Felipe. No, sí, pues son las 10:15. Yo no sé si podemos No, quedarnos como 5 voy a minutos hacerle más al menos. propaganda, voy a hacerle propaganda. Hágale Pablo. propaganda. Sí, hay un podcast, Felipe, sí. Hay un podcast que hicieron entre Pablo y Juliana Quigua,
y está disponible en la página de la facultad y es el episodio 1 o 2, Pablo, ya no me acuerdo. ¿Es el 2? Es el 1. El 1. Es el 1. El episodio 1 de un podcast que estábamos intentando hacer el año pasado y abandonamos, que se llama Contrafactual. Y era, sí, tenemos una cantidad de material ahí, pero pues nada, no hay suficiente tiempo. No tenemos suficiente tiempo, pero ya les buscamos el enlace, pero ustedes entran ahí por facultad, tal cual, y la descripción de la facultad, y ahí está la historia de la facultad contada por Juliana y por Pablo, que puede ser interesante sobre esa misma conexión entre ideas y cómo efectivamente esto además influye sobre la formación también de los economistas, sobre cómo pensamos esa formación, sobre qué tipo de cosas contamos aquí, cómo nos preparamos y preparamos a los y las futuras economistas. Entonces, pues para que lo busquen. No tenemos. Esa idea de María José está buena, ¿no? La de tengamos un sitio de lluvia de ideas en economía. Deberíamos hacer eso, ¿no? Deberíamos sea, hacerlo. tenemos como unos blogs en la facultad, pero nadie los usa, además. Y eso, pues, no sé, pero podríamos intentar revivirlos de alguna manera. Vea, Pablo, y ya puso el enlace de Spotify y el de Juliana. El videíto está aquí en esta otra página, también se los pusimos. Yo creo que sí, hay un montón de preguntas que ustedes nos están haciendo que son muy interesantes y que no tenemos tiempo para explorar aquí, pero es sobre la aplicación de eso, de todas estas ideas, que sin duda es un reto enorme, justamente por la diversidad de ellas. Entonces, esa diversidad, más bien lo que nos llama es a utilizarlas para el debate público, nosotros, cada quien identificándose con un conjunto de esas ideas y guardando, eso sí, el rigor que tenían estos y estas economistas en ese debate. Y ese llamado al rigor me parece clave, porque si bien es cierto que todos estos personajes que presentamos se identifican muchas veces como economistas o productores de ideas económicas, hacen una discusión filosófica con mucho rigor para crear esos ensayos de persuasión. Entonces, ahí está. Oigan, no sé, cuando quieran, ¿Cuándo podemos pero seguir esta digamos, porque conversación? además creo que nos falta el otro lado, ¿no? Porque estuvimos como todos, miren, la economía es chéverísima, no sé qué, miren tan chévere esto de la dignidad humana y la libertad y la igualdad y no sé qué, y todas estas vainas, pero finalmente las responsabilidades de cada uno y cada una, y creo que nos falta un poquito también como la embarramos en cosas, o sea, hay que ser, y parte precisamente de la economía muy poderosa, y ay, sigo defendiendo la economía, yo sé, estoy siendo economista lambda, es precisamente la capacidad crítica y autocrítica que a veces no se ve tanto, y yo voy a lanzar una hipótesis sobre la cual de pronto podemos trabajar en otra clase. No, creo que es sencillamente porque el diálogo es muy cerrado. ¿Sí ven? La conversación entre economistas es un poco cerrada, sencillamente porque no nos damos cuenta de todos los sismos que hablamos y no sé qué. Y entonces, claro, como entender esa conversación es a veces un poco complicado, entonces no nos damos cuenta lo duro que nos damos en la cabeza entre economistas de diferentes espectros, de diferentes ramas. O sea, tenemos en común ese lenguaje que es excluyente en ese sentido, pero también tenemos en común que nos damos muy duro en la cabeza. Yo no sé si ustedes se han fijado en eso. Recientemente las conversaciones han estado interesantes, por decirlo de alguna manera. Pero ese es uno de los retos, yo creo. Y parte de lo que nos motivó aquí es mostrarles que tal cual, hay un montón de estos grandes referentes, incluso los que uno ve muy técnicos. A mí, por eso un poco Ricardo, Valras y Arrow, además de la simpatía que tenemos con, pues la simpatía en el término no de Smith, pues, sino nuestros términos hoy. Eso. Como esa simpatía que sentimos con ellos, en parte no se debe solo a que sean grandes teóricos técnicos,
sino sobre todo son los personajes que participaron de esas grandes discusiones. Y que no es preciso decir que los economistas solo hablamos de eficiencia, ¿no? A veces nos identifican como los personajes que Ay, sí, tenemos no. un solo valor en la cabeza, y ese único valor en la cabeza es el criterio de eficiencia, ¿no? Es decir, que los economistas creemos que algo es socialmente deseable solo cuando decimos que no se desperdician recursos. Y miren que es que la conversación que hoy les estamos proponiendo es completamente diferente. No, eso no es cierto. O sea, los y las economistas hemos tenido preocupaciones mucho más amplias. De hecho, vuelvo sobre esto de Sen, Balras, Arrow, Smith, todos están diciendo la razón por la cual defendemos la economía de mercado no es la eficiencia de los mercados. Miren, en Balras no hablamos de eficiencia. De hecho, creo que no hablamos de eficiencia ni una sola vez, porque ese no es el debate central para estos personajes. El orden social es deseable bajo ciertos criterios de igualdad y bajo ciertos criterios de libertad que dependen un poco también de la posición política de cada autor. El orden social es deseable basado en mercados porque el mercado promueve libertad y porque bajo ciertas instituciones estatales y bajo ciertas intervenciones promueve igualdad, alguna igualdad considerada deseable, y porque promueve la dignidad. No es un problema de eficiencia. Y les menciono a todos estos personajes porque se han cansado de decirlos. Uno identifica a Balras como el padre del equilibrio general competitivo y la idea de que ese mercado es eficiente. Sí, pero eso no es lo central para él. Y Y Harrow, mire que es que el que demuestra... bueno. otro personaje que nos faltó acá, que nos pusieron en el chat, obviamente, es Veblen, obvio, y el institucionalismo, y en lo que lo volvieron además, porque Veblen claramente no se reconocería en aquellos que se llaman institucionalistas hoy en día, pero para nada, para nada. Y eso también es súper interesante de la economía, precisamente porque muestra cómo va cambiando y cómo hay tantas conversaciones pasando al mismo tiempo, en tiempo continuo, en presente. Y Cristian, me alegra verlo por ahí, pero la verdad es que tiene razón, o sea, eso, yo me acuerdo que empezamos a pensar esto muy duramente cuando vimos una nota de un estudiante diciendo, perdí mi alma en economía matemática. No puede ser, si ven esto no puede ser, estamos haciendo algo muy mal, y necesitamos arreglar eso y dejar de derivar e igualar a cero porque eso no significa nada. En solo no significa nada. Necesitamos por favor entender eso porque es. Y piense ¿Por tal qué cual se es. habla así? Porque no deberían quitar el alma, ¿sí? O sea, es una cosa súper linda. Y si podemos entender qué es lo que está detrás, es mucho más poderoso. Lo podemos hacer más convencidos de que estamos realmente contribuyendo al debate público, porque ahí sí, como economistas, esa es nuestra tarea. Termina haciendo propaganda y todo. Bueno. No, pero sí, y otra vez, para que nos están diciendo las técnicas numéricas para economistas te quitan el alma, y la respuesta es no, mire a Arrow, otra vez, tipo dedicado a la economía matemática. O sea, los papers de Arrow, tiene papers de 3 páginas llenas de ecuaciones. Pero claro, es que se la publica para nosotros, pero el tipo participaba siempre en estos debates políticos. Sobre la crisis de 2008 participó en espacios de difusión. Y la cosa que es interesante es que otra vez el mensaje de Marshall: piense en matemáticas si es economista, si no, no se preocupe, pero difunda el mensaje en narrativa. ¿Sí ve? Porque en Sí, esa pero difusión con la mire narrativa es donde podemos comunicarnos con el resto. Es la ahí discusión que donde están tenemos trabajo teniendo en el interdisciplinar. chat, que me parece exactamente, es muy, muy interesante, porque efectivamente es lo que dice María José, es que no se nos ve la humanidad, o sea, estamos haciendo algo muy mal, porque creemos que las matemáticas son deshumanizantes. Eh, no, y puede ser por eso, porque los economistas, y ahí sí voy a decir los economistas tal cual, los economistas Sí. hacen esto mucho de vender la cosa, como dice María Angélica, como aséptica, y como, mira, esto es lo que dice el modelo. El modelo no dice nada, nada. Entonces, ese pedazo sí, yo creo que hay que trabajarle mucho a eso. Y creo que sí tenemos parte de la culpa, y esta es la obsesión ahora, yo sé, es la obsesión que he tenido durante todo el año de
hoy aprendamos a hablar otra vez porque está muy tenaz. Y a veces intentamos hablar y hablar de manera sencilla y la embarramos horriblemente también, pero eso es parte del aprendizaje, yo creo. Eso es parte de esta cosa que tenemos que hacer eh, economistas y ciudadanos activos de manera permanente. Y Sebastián está levantando la mano hace rato. Sebastián y Pablo, sí. Hola, ¿sí me escuchan? Pues nada, o sea, yo me acuerdo de los primeros semestres en economía que nos hacían escribir por qué escogió economía y todo eso, y todos decíamos, no, queremos cambiar el país, la desigualdad, todo eso. Y no sé en qué momento de la carrera, pues se nos olvida, como que dejamos eso atrás y estamos pendientes del parcial, de las derivadas, del trabajo para ECOMAT. Entonces, como que yo apoyo a María José en eso y es que debemos ampliar muchos más espacios de discusión y no solamente como espacios para publicar papers o páginas de opinión. O sea, eso no es una discusión donde solamente habla o participan algunos pocos, ¿no? O sea, la idea es abrir espacios en los que todos conversemos. Hay muchos compañeros que yo no conozco, pero han estado a mi lado como todos los semestres y creo que eso es solamente economía. Esta semana que he estado en clases abiertas es la semana que más he aprendido en toda la carrera. O sea, he estado participando en clases abiertas de economía, de ciencias sociales, de psicología. Creo que en la facultad en especial nos falta eso, abrirnos un poco a otras facultades y entre nosotros. O sea, me gustaría mucho conocer más ideas de mis compañeros que no los conozco y ser un poco más amigable con todos. Entonces sigamos haciendo propagandas. Están los juntos desde casa. La facultad abrió esos espacios de juntos desde casa. El viernes pasado hubo uno y hubo un poco de gente y son chéverísimos. Entonces estén pendientes. Lo que pasa es que yo sé que estamos agobiados con tantos correos electrónicos, pero ese es uno. Y la siguiente propaganda es el próximo martes entre 5 y 8 de la noche. Vamos a estar hablando de neoliberalismo con gente de la maestría de estudios culturales. Entonces ahí está, vamos a intentar ver cómo nos va hablando interdisciplinariamente, a ver si logramos también promover eso. Pablo. Hola, ¿cuánto tiempo? Yo quiero decir que en parte el problema, o no sé si es el problema, es que nosotros vemos la economía como un fin muchas veces, sino como un medio. Que yo creo que al fin y al cabo es un medio si queremos hacer un cambio de bienestar y solo nos concentramos en no mejorar la economía. Y un poco, no es que lo haya dicho Keynes, pero esa idea de mejorar la economía por la economía per se más que lo que significa, yo creo que es un problema que nos ha llevado un poco, en especial los hacedores de política y por todo lado. Entonces yo creo que es algo que vale la pena discutir. Y por otro lado, que no se abordó tanto acá porque esta otra clase es el tema de justicia, que yo creo que ya más tema de más de la política, la idea de justicia que uno quiere, ya sea de igualdad de resultados, de inicio, de proceso. Yo creo que es algo que vale mucho la pena discutirlo. Y la última cosa, y para no regarme, yo siempre me riego, es que yo creo que en la ecueconomía la matemática es muy necesaria, la estadística, pero no hay que olvidar que hay algo detrás. Uno puede decir, no, la inflación aumentó un punto. ¿Eso qué significa? Pues quién sabe a cuánta gente le queda más caro el pan. O el desempleo aumentó en solo 2 puntos y uno dice, no está tan mal. Pues mira, puedes tener 30.000 familias sin ingreso ahora. Entonces, no olvidar que simplemente somos pues los economistas, como consejeros puede ser, debemos usar la economía simplemente como una herramienta para usar, pero muchas veces somos solo un cuchillo sin filo, que tenemos que aprovechar de muchas otras cosas porque al fin y al cabo es una ciencia social que se cree dura. Y ya. Sí, puede ser. Y además tenemos como esta obsesión de como tenemos un martillo, todo es puntilla, pero precisamente eso, ese es el reto, ¿no? El reto, y sí, seguro deberíamos estar abriendo más, sí, abriendo más espacios y se me ha olvidado esta propaganda. El próximo semestre haremos una electiva, la pensamos primero porque son los 50 años de la teoría de la justicia de Rawls, entonces vamos a abrir la electiva de teorías económicas de la justicia. Y en realidad creo que necesitamos hablar más de justicia y más de distribución y decir los economistas y las economistas que están diciendo al respecto y que han dicho al respecto, y para eso vamos a tener todo el semestre, va a estar Simón en ese curso también. No sé,
No ese sé si curso solía tenemos tener prerequisitos. micro Después Simón 3, nos creo que era dirá si prerequisito. tenemos prerequisitos. ¿Será micro 3? Por economía del bienestar, No, dado que pues se micro trabajaba 3, tema entonces de, yo ya no puedo tomar el curso, ¿no? pero me toca revisar, pero sí, yo Sí, estoy sí, casi seguro tenía que es micro micro 3. 3, es verdad. Sí, claro. Pues Sí. por economía del bienestar y porque se trabaja elección social de Arrow. Entonces, sí, se requería. Sí, pero creo que esta vez vamos a estar haciendo cosas un poquito diferentes. Nos María preguntan José, no sé, diga, si coordinemos propongan cuándo hacemos otra y clase. vamos a Igual ya hay ver. una el martes. Sí, Eh, exacto, hay una el Entonces, el martes martes. tenemos esa de tecnocracia, neoliberalismo con estudios culturales para intentar entender qué carajo significa eso del neoliberalismo. Eh, pero va a Y estar bueno. nada, obviamente podemos también encontrar espacios por otros lados. Lo que pasa es que, o sea, lo que sí quisiéramos, yo creo que fue una cosa que nos sirvió muchísimo para esta clase, fue haber recogido preguntas para que efectivamente pudiéramos construir una narrativa con base en las cosas que querían, de las cuales querían hablar y tener más información. Entonces, en ese sentido, si podemos pensar otra clase de esta, sería efectivamente una clase con base en las cosas de las que ustedes quieren tener más información o quieren hablar más, que podamos abordar desde la historia del pensamiento económico. ¿Sí ven? Porque otra vez la obsesión aquí siempre es, esto es una conversación en presente continuo. Y es importante saber hacia atrás, qué había, qué hay, qué preguntas nos hacemos, cómo nos ayudan a responder las preguntas que tenemos hoy. Y por eso era súper importante hacer ese pedazo. Entonces, nada, cuando quieran. Sí, excepto mañana, eso está muy encima. Sí, está un poco Eso encima. nos toca, armar esto nos toma tiempo en parte porque nos gusta recibir sus sugerencias. Pues, o sea, no son sugerencias, es la invitación misma, es la razón de ser, de estar aquí. Pero en parte también pues porque esa heterogeneidad de propuestas que ustedes nos hacen también necesitamos como intentar pegarlas y esa es una tarea que nos toma tiempo. Y de nuevo, estoy aprendiendo palabras nuevas además para enriquecer mi vocabulario ciudadano y no mi vocabulario de economista. De verdad, otra vez, muchas gracias a todos y a todas y a todos por estar acá. Pues a nosotros nos gusta mucho, pero tenemos esa mala maña de hablar y hablar y hablar y de pronto sería más chévere que otra gente también hablara. Cuídense mucho en todos los sentidos. Conversemos más, charlemos más. Mirémonos en el espejo de lo que tenemos en la calle, de lo que tenemos en las redes y construyamos con las herramientas que tenemos, porque ahí sí, volver a ser economista, creo que tenemos unas herramientas muy poderosas con las cuales realmente podemos contribuir al debate público y podemos contribuir con base en esto de creámosle a la dignidad humana, trabajemos por la libertad y la igualdad y construyamos significados para ese proyecto social. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además la clase está chévere porque viene gente de todas partes, gente que hace rato no veíamos y que nos encanta hablar con ellos y ellas y gente que además nos ha escuchado hablar tantas veces que yo no entiendo cómo no se cansan de nosotros. Entonces, martes es otra clase, estén pendientes de las redes del CONCEFE, donde va, y de la Facultad de Economía, donde se van a publicitar, y como esto es además clase abierta, incluyendo estudios culturales, también sigan estudios culturales. Yo no sé cuál será el Twitter de ellos, pero seguro pues tampoco sé, pero chévere. Entonces, muy agradable. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien, muchas gracias.